Muy bien, en este capítulo 5 vamos a intentar hablar de cómo es la estructura del receptor del linfocito B. Bueno, en primer lugar vemos que, o del linfocito T. En primer lugar, lo que vemos es que es un único receptor, el receptor de antígeno, que es una estructura que está en la membrana y que tiene diferente secuencia en cada linfocito B o en cada linfocito T. Para evitar autoinmunidad, como veremos, estas secuencias se generan al azar y no es imposible evitar que se generen receptores de antígeno que reconozcan antígenos propios. Para evitar el desarrollo de autoinmunidad, el reconocimiento de autoantígenos, es un proceso que se llama selección negativa. Y es que los linfocitos B inmaduros en el órgano linfoide primario de médula ósea o los timocitos T inmaduros en los órganos linfoides primarios de timo, cuando reconocen en estos órganos linfoides primarios no llegan microorganismos, todos los antígenos son propios. Entonces los linfocitos B, que a través de su receptor reconoce estructuras extracelulares que llegan a la zona B de ganglio, pues si contactan con autoantígenos mueren y solo sobreviven los que no contacten. Y en timo, pues reconocen complejos PMASC de unas células que están allí, que se llaman epitelio tímico y células dendríticas, veremos. Y los timocitos, si reconocen propio con alta afinidad, mueren y solo cuando no reconocen propio sobreviven. Muy bien, luego, por tanto, vamos a analizar el receptor de antígeno del linfocito B y del linfocito T. Bueno, pues como vemos, el receptor de antígeno del linfocito B está formado por 4 cadenas. 2 cadenas de gran tamaño, que se llaman cadenas pesadas, H en inglés de heavy, y 2 cadenas de menor tamaño que no atraviesan la membrana, que se llaman cadena ligera, o light en inglés. Y el receptor del linfocito T está compuesto por solo 2 cadenas que atraviesan la membrana y se denomina cadena alfa y cadena beta. Veis que aquí, en algunas veces, ponemos y vemos que en las cadenas hay una serie de redondeles, significan dominios. Quieren representar dominio. La cadena pesada, veis que tiene 4 dominios, la cadena ligera 2, la cadena alfa 2 y la cadena alfa 2 y la cadena beta 2. Muy bien. Cada uno de estos dominios se denominan inmunoglobulinas porque pliegan igual en la estructura terciaria. Son 2 láminas beta unidas por enlace, por loops, por lazos. Aquí lo tenemos bien representado. Aquí no se ve bien las 2 láminas beta, hay que tener un poco una imagen tridimensional, aquí se ve mejor, de una serie de aminoácidos que no tienen una estructura tridimensional definida, que forman lazos, que es lo que aquí intento representar. Muy bien. Como veis aquí dentro de los dominios hay dominios que se llaman V, que son los que están expuestos, hay V alfa, V beta, VL y VH de cadena pesada, y otros que se llaman C, CL de cadena ligera, CH de cadena pesada, y aquí serían C alfa y C beta. Muy bien, pues lo que significa es que yo os decía, como he representado aquí, tienen diferente color, que representa diferente secuencia, pues la diferencia de secuencia entre dos linfocitos B se da en la secuencia de aminoácidos de los dominios VH y VL y con mayor cantidad en esta zona que no tiene una estructura tridimensional definida y que por tanto no tiene ningún requerimiento estructural y puede acoger muchos cambios de aminoácidos sin que se rompa la estructura secundaria de un dominio inmunoglobulina, estructura de inmunoglobulina. Luego, por tanto, los dominios V son los que hay diferencia en secuencia y los dominios C o dominios constantes no hay diferencia en secuencia entre unos linfocitos y otros. Muy bien, entonces tenemos una diferencia en tamaño, en genes, esto está codificado en el gen de la cadena pesada, la cadena ligera, estos son genes diferentes. Y luego además hay una diferencia también muy importante y es que los linfocitos B se convierten en células plasmáticas que secretan la inmunoglobulina de membrana que en ese momento se llama anticuerpos. Es un receptor de antígeno soluble, mientras que el receptor de antígeno del linfocito T jamás se solubiliza. Muy bien, ¿cuántas secuencias diferentes hay en los dominios variables? Pues hay una cantidad de secuencias diferentes, como veremos, de millones. Muy bien, ¿cómo se consigue? Porque no tengo millones de genes. Muy bien, para eso vamos a repasar un momentín cómo funcionan los genes, cómo se pasa de un gen a una proteína. En procariotes, simplemente el DNA se pasa a RNA y luego a proteínas. En eucariotes es diferente, porque los genomas están divididos en lo que se llaman exones e intrones. Los exones son la parte que al final se va a convertir en proteína. Hay una especie de regla, un exón, un dominio.
aquí recordar que hemos estado hablando de dominios, pues aquí sería una proteína, por ejemplo, con 4 dominios, codificado por 4 exones, y unos intrones que cumplen alguna función, pero que cumplen funciones, pero que no son espaciadores, pero que no están en proteínas. Bueno, ¿cómo funciona? Pues el genoma es DNA, lo primero que se hace es transcribir un RNA primario, en donde tenemos tanto exones como intrones, y se forma, por un procesamiento del RNA, se forma un RNA mensajero, ya sin intrones, que pasa a citoplasma, se lee en ribosomas y se convierte en proteína. Muy bien. ¿Qué peculiaridad tenemos en linfocitos B y linfocitos T? Bueno, pues la peculiaridad es que el dominio variable no hay un exón preformado, sino que hay que formar el exón que contenga todos los aminoácidos de lo que va a ser el dominio variable proteico en la proteína. Vemos aquí como en la cadena ligera, el dominio variable de cadena ligera está compuesto genómicamente por 2 segmentos que se llaman V y J, que se tienen que poner juntos, segmentos de DNA. El dominio V de la cadena pesada necesita la unión de 3 dominios, de 3 segmentos genéticos, V, D y J. Bueno, vamos a ver qué es lo que quiere decir estos segmentos genéticos. Lo que quiere decir es que en el DNA no hay un exón que codifique, no hay en el DNA lo que se llama de línea germinal, la que está en el espermatozoide y en el óvulo. No hay ningún exón que codifique para el dominio variable de la cadena, en este caso ligera, de ningún linfocito B. Hay que crearle con segmentos V y con segmentos J. ¿Qué es lo que se hace? Pues se tiene una serie de segmentos V, pues por ejemplo 30 o 40. Yo he puesto V1, V2, V3, Vn. Y una serie de segmentos J, pues por ejemplo que haya 15, J1, J2, J3, J15. Hemos puesto Jn. Y aguas abajo sí que habrá un exón que es del dominio constante, que ese sí que está ya en línea germinal. No hay que hacer nada con él. Muy bien. ¿Qué es lo que hace un linfocito B inmaduro que quiere ser B? Pues quiere coger un segmento V y unirlo a un segmento J. Y con todo lo que se llama cabeza con cola. Y es que no haya ningún intrón ni ningún espacio entre ellos. Todo. Si yo, por ejemplo, aquí en este segmento cojo el segmento V2 con el J3, pues todo el DNA intermedio forma un enorme lazo que luego se degrada. Entonces he puesto V2, cabeza con cola, con J3. Ya he creado el exón. Ya he creado este nuevo exón que cuando pase a proteína, se va a codificar todos los aminoácidos que tenemos en el dominio variable. En el dominio variable de la cadena pesada, los aminoácidos que se encuentran ahí están codificados por 3 segmentos genéticos. La mayoría por los segmentos genéticos que segmentos V, unos cuantos por aminoácidos, unos 10 por el segmento D y otros cuantos por segmento J. Y entonces están desperdigados por la secuencia. De nuevo, por azar, pues se coge un segmento V, se pega cabeza con cola con un segmento D y con un segmento J. Por ejemplo, V2 con D3 con J1. Ya ha creado el exón. Este exón, que no está en línea germinal, no está en el espermatozoide, en el óvulo, está en un determinado linfocito B que maduro, que quiere ser B y entonces ha reordenado. Cuando esto lo reordena, ya ha creado el exón, ya puede hacer RNA y al final proteína. Aquí el sistema de azar es que os digo que 2 linfocitos B inmaduros, y de aquí, pues reordena V2 con J3 y V3 con J2. Pues son 2 linfocitos que al final van a tener secuencias diferentes en dominio variable y van a reconocer antígenos diferentes. Muy bien. Cuando ya hemos conseguido reordenar el dominio variable, segmentos V y J y V, D y J, cuando está reordenado se nota, es un sistema complejo que no vamos a analizar, esto es más de biología y bioquímica, y entonces se empieza a hacer el RNA primario que contiene intrones y empieza la lectura justamente en el segmento V que se ha reordenado. Con el segmento J, todos los segmentos V que estuvieran aguas arriba no se pasan a RNA primario, se pasa desde aquí. Entonces yo tengo un RNA primario que contiene el primer exón, el exón en dominio variable y el exón en dominio constante que estaba ya en línea germinal. Paso RNA mensajero y hago proteína, la proteína de la cadena ligera.
En el dominio, en la cadena pesada, pues cuando ha hecho este exón pasa lo mismo, se empieza a hacer el RNA primario, que comienza la transcripción justamente en el segmento V que se haya reordenado con D y con J, no antes. Tengo un RNA primario. La región constante de cadena pesada tiene varios dominios. Hemos visto dominio 1, 2, 3 y 4, cada uno en un exón. En la cadena ligera solamente había un dominio constante y está aquí. Aquí hay 3 dominios constantes. Tenemos 1, 2 y 3 y a veces un 4. Se forma como veis aquí, un RNA primario bastante largo y se procesa de manera que el segmento V de J en el RNA mensajero está libre de intrones y se une directamente al primer dominio constante de la cadena pesada, al segundo, al tercero, al 4 y da una cadena, al final una cadena pesada. Cuando ya tengo cada linfocito B tendrá una cadena pesada y RNA mensajero de una cadena pesada y RNA mensajero de una cadena ligera, tendré muchísimas cadenas pesadas y muchísimas cadenas ligeras transcritas y se asocian. Se asocian dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras y forman esta estructura de 4 cadenas que se denomina inmunoglobulina, que en principio se expresará en la membrana. El receptor del linfocito T pues tiene el mismo sistema. La cadena alfa tiene segmentos V y J, la cadena beta V, D y J y bueno, pues tenemos que reordenarlos igual. Están en otro cromosoma, no tienen nada que ver, no es las genes de inmunoglobulina, son los receptores del linfocito T y se coge uno al azar, pues en este caso hemos dicho V alfa 3 con J alfa 3. En ese momento, cuando ya se ha creado el exón, se hace el RNA primario, el RNA mensajero y proteína. Aquí tenemos que hacerlo algo más complejo, un V con un D con un J, por ejemplo, V beta 2 con D beta 1 con J beta 3. En cuanto se ha creado el exón, se hace un RNA primario, se procesa eliminando exones y queda la cadena, el RNA mensajero y la cadena beta. Y este es el receptor de linfocito T. Esto es un poco más complicado porque resulta que en la cadena pesada y solo en la cadena pesada tenemos la región que tiene los segmentos V, los segmentos D, los segmentos J, la cadena pesada, pero resulta que esta región que están los dominios de cadena pesada, pues hay varios. Hay varios en que se han denominado unos mu, gamma, mu, delta, gamma, alfa y épsilon con letra griega. Cada uno de ellos, cada uno de estos grandes regiones tiene codificado todos los dominios de cadena constante. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al principio el linfocito B lo que hace es que empieza a leer la primaria, el RNA primario, empezando por el lugar que se ha transcrito, sigue, y cuando termina la primera región constante, que se llama CMU, la RNA polimerasa se separa. Y entonces tengo simplemente un RNA primario en donde la cadena los dominios constantes son lo que se llama mu, da una proteína que se llama cadena mu y cuando se une con la cadena ligera es lo que se llama isotipo de IgM. Otras veces lo que ocurre es que hay células que cuando contactan con el antígeno reciben señales para hacer una recombinación de la zona intrónica. Veis que aquí yo lo que he puesto es que delante de cada región de cadena constante en el intrón hay una pequeña zona que se llama S. Pues una S y otra S se pueden poner en contacto. Y entonces, bueno, aquí esta S sobra, ya lo explicaré en el capítulo 9, no está bien, pero bueno, da lo mismo. Y entonces aquí, pues por ejemplo, lo que ocurre es que este S se pone en contacto que está delante de mu, se une con este S que está delante de gamma, y entonces toda la zona intermedia se degrada, y tenemos la región reordenada VDJ, y aguas abajo, en lugar de estar mu, ahora está delta. Se forma una cadena que se llama cadena gamma y dará lugar a IgG. Y puede ocurrir lo mismo con alfa y épsilon, lo que se llaman isotipos de inmunoglobulina, que probablemente lo hayáis estudiado en biología.